y exaltarte. Señor, venimos con acción de gracias, reconociendo tu santidad, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos de tu mano lo hemos recibido. Señor, esta noche tu pueblo se reúne para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. Aquí hay peticiones de oración, Señor, de sanidad, peticiones de fortaleza, de provisión de empleo, de reunificación familiar. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. Por eso, Señor, te pedimos puedas resolver cada petición, cada situación que mis hermanos están viviendo, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Para ti nada es imposible. Ahora que también nos vamos a enfrentar a tu palabra, a conocer tu palabra, a recibir de tu palabra, háblanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros un espíritu de aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo haga la obra por la cual tú le envías. Todo esto, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 7. De ese capítulo solamente vamos a leer el versículo 53 e inmediatamente vamos a continuar con el capítulo 8. Si lo tiene, dice amén, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53, y luego continuamos con el 8. Entonces todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, este relato que acabamos de leer de la mujer sorprendida en el acto del adulterio es de los más conocidos, pero al mismo tiempo, a pesar de que es de los más conocidos, es un pasaje muy polémico. No porque se dude de la historicidad de los eventos que ahí se describen, sino la polémica tiene que ver en el hecho de por qué este relato o este evento se encuentra acá en el Evangelio de Juan, entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Si usted ha venido siguiendo los estudios bíblicos de los días martes, hemos estado hablando de las discusiones que Jesús ha tenido en el marco de celebración de la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cosechas. Pero este
relato, hermanos, que encontramos acá en el capítulo 8, interrumpe totalmente todo el hilo de relato que el Evangelio de Juan nos ha venido mostrando. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Si nosotros leyéramos, por ejemplo, desde el versículo 50 del capítulo 7 e inmediatamente nos trasladáramos hasta el versículo 12 del capítulo 8, usted ahí notaría un relato lineal ininterrumpido. Entonces, este capítulo 8, los primeros versículos, o este evento específicamente de la mujer sorprendida en adulterio, es lo que nosotros hemos mencionado, una adición dentro de este evangelio. En otras ocasiones, hermanos, hemos hablado que en las escrituras se introdujeron varios pasajes que tenían el propósito de aclarar o explicar un tema que los escritores del Nuevo Testamento estaban desarrollando. Esos pasajes, por ejemplo, que fueron introducidos de otros pasajes de la Biblia e insertados en otro texto, es lo que se conoce con el nombre de interpolación. Es decir, yo tomo de otro texto de la Escritura y lo traslado, lo duplico en otro pasaje, en otro libro de la Escritura. Y eso nosotros lo podemos ver incluso en los evangelios. Pero también, aparte de las interpolaciones, están las adiciones. Y las adiciones son frases o ideas que no se encuentran en ningún otro pasaje de la Biblia, pero que los autores, hermanos, decidieron añadir o adicionar porque consideraban que eso podía ampliar el sentido del mensaje que ellos querían transmitir. Ahora, esto que yo estoy mencionando podría suscitar o ocasionar un escándalo entre nosotros, porque nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es eso que se toma un pasaje de aquí y se traslada a otro pasaje? ¿O cómo es que se interpola un texto de la Biblia con otro? ¿O cómo es que se hacen adiciones a un texto determinado? Aquí, hermanos, es importante que recordemos que cuando estos textos de la Biblia fueron escritos, las comunidades cristianas no sabían que esa escritura se iba a terminar convirtiendo en escritura sagrada. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el primer escrito del Nuevo Testamento en ser redactado fue el Evangelio de Marcos. Pero la primera carta del Nuevo Testamento en ser escrita fue la primera carta a los tesalonicenses, escrita por Pablo. Pero cuando las iglesias recibieron estos escritos, ellos nunca pensaron que eso más adelante se iba a convertir en escritura sagrada. Lo que las iglesias comenzaron a hacer entonces es coleccionar las cartas de los apóstoles, y esas cartas, hermanos, se leían en las reuniones cristianas porque eran recomendaciones pastorales, eran recomendaciones doctrinales o elementos que la iglesia necesitaba para su ejercicio de fe. Pero como lo que primero se escribió fueron las cartas del Nuevo Testamento, de las cuales ahora, hermanos, las que tenemos del apóstol Pablo son básicamente siete auténticas cartas de Pablo, a diferencia de las cartas que escribieron los discípulos de Pablo. Pero en la medida en que estas cartas se estaban escribiendo, la iglesia comenzó a reflexionar sobre la memoria histórica de Jesús, es decir, sobre lo que Jesús había hecho. Y fue así como se comenzaron a redactar los primeros evangelios. Bueno, el primer evangelio en ser escrito, ya se lo dije, fue el Evangelio de Marcos. Nosotros, hermanos, acá en la Biblia tenemos 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero, hermanos, en realidad hubo más evangelios.
hasta el momento se han encontrado 22 evangelios. El evangelio, por ejemplo, de Pedro, que es uno de los evangelios más cercanos a los evangelios canónicos que nosotros tenemos en la Biblia. O por ejemplo, el evangelio de Tomás, que también es similar al de Marcos. Ahora usted ya se estará preguntando, bueno hermano, ¿y por qué solamente tenemos 4 evangelios y no los 22 que se han encontrado? No voy a, hermanos y hermanas, a alargarme mucho en esto, porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero la razón por la cual tenemos la cantidad de libros en la Biblia, tal como las tenemos hoy en día, se debió a todo un proceso de elección en la cual hubo una intervención directa del Espíritu Santo para que se encuentren los libros que ahora nosotros tenemos. Y esto es importante mencionarlo porque no es que un día la iglesia se reunió y dijeron, hermanos, ¿y qué libros de la Biblia vamos a considerar como sagrados? Yo digo que Mateo, o yo digo que Marcos, o yo digo que Lucas o Juan. Para comenzar, hermanos, los evangelios no tenían títulos. Eso vino mucho tiempo después. La elección de los escritos del Nuevo Testamento tuvo que ver, hermanos, sobre la base de qué era lo que estaba bendiciendo a la iglesia y qué era lo que tenía autoridad apostólica. Es decir, cuáles de estos evangelios, cuáles de estos escritos tenían la autoridad apostólica, es decir, de los primeros discípulos de Jesús. Y es ahí, hermanos, cuando ya más o menos en el siglo II de la era cristiana, las iglesias comenzaron a plantear una serie de listas de libros de la Biblia, del Nuevo Testamento estoy hablando. Y en esas listas, por ejemplo, se incluían unos que tenemos nosotros y en otras listas aparecían otros que no tenemos nosotros. Por ejemplo, hermanos, uno de los libros que más costó que entrara al canon de las Escrituras fueron Hebreos, Santiago y Apocalipsis. Incluso en la época de la Reforma Protestante, todavía Martín Lutero cuestionaba la canonicidad, por ejemplo, de la carta de Santiago. Él incluso en la traducción que él hizo al alemán colocó a Santiago como un apéndice, es decir, al final de la escritura. Pero le menciono todo esto para que usted sepa que el proceso de selección de libros de la Biblia y lo que nosotros tenemos ahora fue todo un proceso redaccional. Y ahí, hermanos, es donde se fue añadiendo, quitando, poniendo. Pero esas adiciones, esas interpolaciones de las que hemos hablado, los creyentes lo hacían no con la mala intención de engañar a las personas, sino que ellos ni siquiera sabían que esto se iba a convertir mucho tiempo después en escritura sagrada. Obviamente que el Espíritu Santo estaba detrás de ello y Él fue el que fue ordenando los procesos que finalmente terminaron en lo que ahora nosotros tenemos como escritura sagrada. Ahora, ¿qué sucede con este pasaje de la mujer adúltera? Este relato es polémico porque es un relato peregrino. Y cuando decimos que es un relato peregrino, nos estamos refiriendo a que estuvo en diferentes lugares de los escritos del Nuevo Testamento. Para que usted tenga una idea, los manuscritos que nosotros popularmente llamamos los originales, en ciencias bíblicas se llaman testigos. Es decir, a un manuscrito se le da el nombre de testigo. Los testigos más antiguos del Evangelio de Juan, que son manuscritos griegos de este Evangelio, o testigos dentro de la familia de este Evangelio, que son manuscritos del siglo II, siglo III, en esos manuscritos
no aparece el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Lo que hay es que del versículo 50 del capítulo 7, o del 52, perdón, que es el último versículo del capítulo 7, inmediatamente pasa al versículo 12 del capítulo 8. Y esto es así porque en todos esos manuscritos, en toda esa colección de manuscritos, no aparece el relato. ¿Cuándo es que aparece finalmente el relato de la mujer sorprendida en adulterio? En manuscritos del Evangelio de Juan del siglo IX. Es decir, estamos hablando, hermanos, que casi por un milenio los testigos o los manuscritos del Evangelio de Juan en sus primeros 9 siglos no contaban con este relato de la mujer adúltera. No porque este relato fuera inventado o nunca ocurrió, sino que lo que sucede es que este relato en realidad no pertenece al Evangelio de Juan. Entonces, ¿de dónde viene este relato de la mujer sorprendida en adulterio? Los especialistas en la Biblia concuerdan que este pasaje en particular correspondía al Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 21. Ahí es donde se encontraba originalmente la historia de la mujer sorprendida en adulterio, en el Evangelio de Lucas. Y esto, hermanos, con tener una observación bastante detallada, diría yo, de la Escritura. Le voy a mencionar algunos elementos que, por ejemplo, dan evidencia que este pasaje se encontraba en Lucas y no en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, hermanos, ahí en este pasaje se nos menciona que Jesús se fue al monte de los olivos. Eso aparece en el versículo 1 del capítulo 8. En todo el Evangelio de Juan, Juan nunca menciona el monte de los olivos. Es Lucas el que lo menciona. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús estaba en la semana que se conoce como Semana de la Pasión y estaba en Jerusalén enseñando, cuando llegaba la noche, Jesús se iba con sus discípulos a descansar en el monte de los olivos. Pero en este Evangelio de Juan, nosotros vamos a ver algo, que cuando Jesús iba a Jerusalén, no se quedaba en el monte de los olivos, sino que se iba a Betania. ¿Y quiénes estaban en Betania, hermanos? Lázaro, Marta y María. El Evangelio de Juan enfatiza que cuando Jesús iba a Jerusalén, él no iba al monte de los olivos. Es Lucas el que lo dice. Juan lo que dice es que Jesús iba a Betania, donde sus amigos. Ese es un elemento. Otro elemento, hermanos, específico de este relato es el orden en el que se mencionan acá los personajes que llevan a la mujer sorprendida en adulterio. Dice, por ejemplo, hermanos, el versículo 3 dice: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Ese orden, maestros de la ley y fariseos, esa distinción no la hace el Evangelio de Juan. Juan, al referirse, hermanos, a los fariseos, los llama fariseos. Incluso de manera más general hemos visto cómo Juan se refiere a ellos con el título de los judíos. Y los judíos planeaban matar a Jesús, y los judíos conspiraban contra Jesús. Quien menciona ese nivel de detalle de maestros de la ley y fariseos es el Evangelio de Lucas. Otro detalle interesante, dice que cuando estos se acercaron, en el versículo 4 del capítulo 8, ¿cómo se dirigen a Jesús? Le dicen maestro. Pero en el Evangelio de Juan es la única vez en que se utiliza ese nombre de maestro. ¿Cómo se dirigían a Jesús aquellos que lo veían con respeto? No le decían maestro, le decían rabí.
Incluso cuando Nicodemo se acercó en la noche para platicar con Jesús, no le dijo maestro, sino que le dijo rabí, que efectivamente significa maestro. Pero para Juan, hermanos, el interés es destacar el rabinato de Jesús. En el caso de Lucas, como es una figura que solamente entiende el judaísmo, entonces Lucas sí refiere a Jesús con la palabra maestro. Otro elemento que también es importante, la gramática. Y esto solamente se puede ver desde los originales o desde el texto griego. La gramática de este relato de la mujer sorprendida en el acto de adulterio es muy distinto a toda la composición redaccional del Evangelio de Juan. Es muy distinto. Entonces, hermanos, como este relato no se encontraba en el Evangelio de Juan originalmente, sino que se encontraba en el Evangelio de Lucas, la pregunta es, ¿por qué vino a aparecer acá? ¿Por qué este relato terminó insertado acá en el Evangelio de Juan y no se quedó allá en el Evangelio de Lucas, que era donde debía de haber estado? Vamos a hacer un ejercicio para que usted pueda notar esto. Si usted tiene la Biblia abierta, vamos a leer del versículo 50 del capítulo 7 y luego nos vamos a saltar al versículo 12 del capítulo número 8. Veamos lo que dice. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Si usted siguió la lectura conmigo, usted sintió que el relato siguió su línea normal. Entonces ahí uno puede notar efectivamente que estos versículos o esta historia de la mujer sorprendida en adulterio no correspondía al Evangelio de Juan. Pero ¿por qué razón, hermanos, terminó acá? En realidad, hermanos, no se sabe a ciencia cierta por qué este pasaje terminó acá en el Evangelio de Juan. Pero la mayor parte de eruditos concuerdan en esto, y es que este pasaje se volvió en un pasaje peregrino por su contenido. No porque este pasaje no fuera genuino, sino porque este es un pasaje cargado de mucha gracia. Acá en este relato, hermanos, vemos a un Jesús que es muy perdonador con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús perdona a la mujer, pero si usted prestó atención a la lectura del pasaje, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, ni yo te condeno, vete, no peques más. Yo le pregunto, ¿en qué momento la mujer le pidió perdón a Jesús o pidió perdón por su pecado para que ahora Jesús, así tan simplemente, tan libremente, le esté concediendo el perdón? La razón entonces a la que muchos eruditos llegan es que este pasaje anduvo rebotando de Lucas a Juan. Incluso en algunos manuscritos aparece hasta el final del Evangelio de Juan como un apéndice. La razón de por qué ese relato anduvo de aquí para allá era porque la iglesia consideraba que este relato tenía demasiada gracia de parte de Jesús. Era un perdón muy abundante, era un perdón muy generoso ante una falta muy grave
como lo era el adulterio. Recordemos, hermanos, que la iglesia cristiana en sus orígenes fue de trasfondo judío. Los primeros apóstoles fueron judíos. La primera iglesia cristiana en Jerusalén fue una iglesia totalmente judía. Pero ¿cómo veía el judaísmo el adulterio? Como un pecado casi imperdonable. Entonces, cuando los hermanos comenzaban a redactar los evangelios, recordaron aquel momento en el que llevaron ante Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pero para los primeros cristianos resultaba como chocante que Jesús hubiese perdonado un pecado tan grave, tan escandaloso como lo era el adulterio. Y aquí viene otro dato interesante, hermanos. Como la iglesia cristiana nació con herencia del judaísmo, la misma iglesia llegó a considerar el adulterio como un pecado imperdonable. ¿Qué pasaba cuando dentro de las iglesias del siglo I alguien cometía adulterio? Hermanos, le hacían bola negra. Prácticamente lo excomulgaban de la iglesia. Prácticamente nadie quería juntarse con un adúltero o una adúltera. Pero entonces, aquellos primeros testigos que vieron a Jesús se recordaron, acuérdense de que Jesús un día tuvo que perdonar a una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pero eso era muy escandaloso. En la medida en que la iglesia fue avanzando en el tiempo, la iglesia, hermanos, siguió manteniendo esa posición hasta que más o menos en el siglo IX, que es donde comienzan a aparecer los relatos de este pasaje en el Evangelio de Juan, la iglesia comienza a flexibilizar su postura en torno al tema del adulterio. No que la iglesia aceptara el adulterio, porque eso nunca se aceptó ni se acepta. Estamos hablando de ver el adulterio como un pecado imperdonable, que era como se veía en el judaísmo y como los primeros años de la vida de la iglesia también lo comenzaron a ver. Porque este pasaje es un pasaje cargado de mucha gracia. ¿Qué merecía la mujer? Merecía ser apedreada según la normativa legal mosaica. Pero Jesús, hermanos, no aplica esa sentencia sobre la mujer que se la merecía, sino que Jesús tiene una escandalosa compasión hacia esta mujer. Entonces vamos a considerar este pasaje tal como aparece acá en el Evangelio. Dice el versículo número 53: entonces todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Imagínense este cuadro: Jesús está en el templo, está rodeado de una gran multitud, y los maestros de la ley y los fariseos, como dice acá este relato, le van a tender una trampa a Jesús. Dice que llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Probablemente esa mujer venía casi desnuda, porque como más adelante lo va a decir, fue sorprendida en el acto mismo. La tiraron a los pies de Jesús para que Jesús dictaminara una sentencia como juez sobre esa mujer. Ya usted se estará preguntando por qué no llevaron al hombre. Y sobre esto, hermanos, hay muchas hipótesis, pero le voy a mencionar algo que es importante que usted sepa. ¿Por qué solo llevaron a la mujer? Porque se está viendo, hermanos, el delito o la falta más bien desde un punto de vista económico.
¿Qué pasaba cuando una mujer se metía con un hombre y quedaba embarazada como resultado de ese adulterio? Que afectaba el patrimonio de su esposo. ¿Por qué? Porque recuerda el tema de la herencia de la tierra. Si esa mujer concebía a ese hijo, eso iba a afectar la herencia de sus otros hijos en relación a su esposo. Entonces, por decirlo de alguna manera, había un delito económico hacia el patrimonio del marido, porque la mujer en esta época se veía, hermanos, como un objeto, como un patrimonio del hombre. Entonces era tanto, hermanos, como que si al hombre le hubieran robado. Por eso es que los hombres, estos religiosos, solamente llevaron a la mujer. Hay otros que dicen que como era parte de una trampa, de un complot, de una conspiración hacia el maestro, los fariseos y los maestros de la ley articularon esa trampa y le dijeron al hombre: vaya, mira, tú te vas a meter con la fulanita, cuando nosotros lleguemos tú vas a salir corriendo y solo vamos a agarrar a la mujer para tenderle una trampa a Jesús. Y aquel hombre dijo: heme aquí, voy yo. Ese hombre se prestó para eso, para ese adulterio. Pero lo cierto es, hermanos, que dice la Biblia que se llevan a esa mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y aquí viene en el verso 4, oiga, le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. ¿En qué consistía la trampa? Bueno, es cierto, la ley de Moisés decía que la pena de adulterio era muerte por lapidación. Incluso una mujer que fuera sorprendida en adulterio podía ser muerta a través de lapidación o ser tirada desde un monte para que se despeñara completamente. Más adelante los fariseos permitieron que también el adulterio fuera castigado con estrangulación. Se podía estrangular a la mujer que era sorprendida en adulterio. Pero esa normativa llegó muchos años después. Lo que sucede, la trampa consistía en esto: la ley de Moisés establecía pena de muerte para el adulterio. Como pena de muerte había para el homosexual, para el que era sorprendido en brujería, en hechicería, incluso para el hijo rebelde. El hijo rebelde podía ser llevado por los padres ante los ancianos y ser castigado por lapidación. Pero ¿qué ocurría? Que en el año 30, es decir, cuando Jesús comenzó su ministerio, los romanos le quitaron esa atribución al Sanedrín de aplicar la pena de muerte. Y ya ellos, hermanos, ya no podían aplicarle pena de muerte a una persona, porque era una jurisdicción específica del gobernador. Entonces, los judíos que sabían eso, la trampa era: si Jesús se niega a aplicarle la pena de muerte a esta mujer, entonces se está oponiendo a la ley de Moisés. Pero si Jesús accede a que a esta mujer se le aplique la pena de muerte por lapidación, entonces se va a meter en problemas con los romanos. Pero mire lo que ocurrió, hermanos. Sigamos leyendo, porque la pregunta era: ¿tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Vemos que Jesús, hermanos, podía leer y escribir. Comenzó a escribir y la gente se pregunta: ¿qué era lo que Jesús estaba escribiendo? Y hay muchas hipótesis. Como desde el hecho de que Jesús lo que estaba escribiendo eran los pecados de los testigos que habían llevado a la mujer frente a Jesús.
Otros dicen que lo que Jesús estaba escribiendo en el polvo era la ley de Moisés cuando habla de que hay que hacer un justo juicio. Y otros dicen que lo que Jesús estaba escribiendo era la sentencia que le iba a aplicar a los testigos y a los acusadores para después leerla en voz alta. Y parece ser que la tercera opción es la que más se acerca a lo que dice aquí en el pasaje. Entonces dice más adelante, hermanos y hermanas, en el 7: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo. Entonces los que sostienen la tercera hipótesis dice, aquí Jesús va a dar lectura de la sentencia que él había escrito en el suelo. Esa es una hipótesis. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y dice que en el verso 8, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Pero ¿qué pasó ahí, hermano? Dice en el 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, que eran los que habían llevado a la mujer, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. La Biblia lo que dice es que los primeros fueron los viejos y por último fueron los jóvenes. Los viejos, como son más reflexivos, ellos dijeron, vámonos, porque ahorita vamos a apedrear a esta mujer, pero de ahí seguimos nosotros. Entonces se comenzaron a retirar. ¿Por qué los jóvenes se fueron de último? Porque la conducta del joven por naturaleza es ser casi implacable. Los jóvenes son muy perfeccionistas, son idealistas y en su idealismo tienden a perfeccionar todo. El problema es que juzgan a sus papás, juzgan a sus mamás y ellos dicen, yo no voy a hacer así como fue mi papá y mi mamá. El punto es que cuando les toca a ellos se dan cuenta que aquello que dijeron que no iban a hacer, lo terminan haciendo. Lo terminan haciendo. Y basta con que un joven llegue a los 30 y a los 40 para darse cuenta de los errores que también ellos cometen igual que sus padres. Pero estos jóvenes estaban ahí. Pero ¿qué es lo que el pasaje quiere enseñarnos, hermanos? Lo que el pasaje quiere enseñarnos es lo delicado de juzgar a nuestro hermano cuando nosotros también estamos en la misma condición de culpabilidad frente a Dios. Por eso es que Jesús les dice, miren, está bien, apedréenla, pero eso sí, que lo comience a hacer aquel que esté libre de pecado. Hermano, yo le pregunto a usted, y si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿usted hubiera tirado la piedra? Usted dice, no, ¿verdad? Ahorita lo dice, pero le aseguro que usted hubiera buscado un gran tetunte para dejárselo ir a la mujer. Pero ¿por qué somos así tan recalcitrantes con las faltas de los demás? Porque pensamos que nosotros no tenemos situaciones de las cuales sentirnos avergonzados. Y solamente basta con que un momento se nos sorprenda para nosotros también estar en el banquillo de los acusados. Yo le hago una pregunta: ¿merecía esta mujer adúltera ser apedreada? ¿Merecía, sí o no? Por supuesto que sí, lo merecía según la ley de Moisés. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que están acá, hermanos, nunca han adulterado? Es que les digo porque aquí tenemos un montón de piedras, hermano. Usted me puede decir, hermano, yo nunca le he sido infiel a mi esposo, nunca le he sido infiel a mi esposa. Pero Jesús estableció un parámetro: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué dijo Jesús?
ya adulteró con ella. Entonces, ¿qué merece esa persona? ¿Qué merece, hermano? Busquen las piedras, por favor, hermanos diáconos. En lo que nos convertimos nosotros al acusar a nuestro hermano de una falta, como dice el apóstol Pablo: tú que juzgas a tu hermano, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es fácil ver la falta del otro, pero cuando nos toca que nos vean a nosotros, entonces nos convertimos como estos que tiran las piedras y se van yendo porque saben que son los siguientes en la lista. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, ¿qué debemos de hacer? Hágase la pregunta: ¿cómo lo trató a usted Jesús? ¿Cómo lo trató a usted y cómo merecía que Dios lo tratara a usted? Hagámonos la pregunta: ¿cómo merecíamos nosotros que el Señor nos tratara? Sin misericordia, hermanos. Nosotros merecíamos la condenación eterna. Y si usted me dice no, pues usted es el primero en fila, hermano. Pero sin embargo, a pesar de que merecíamos ser tratados de esa manera, Jesús no nos trató así. Nos trató con una escandalosa misericordia de gracia que nos cubrió. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que alguien ha pecado? ¿Hacemos leña del árbol caído? Comenzamos, hermanos, también nosotros a volcarnos encima de la falta y comenzamos a denigrar, comenzamos a insultar. Ya ni le decimos Dios le bendiga, sino que buenas noches, don. Ya no le decimos ni hermana, porque buenas. Y te olvidas que de la misma condición Dios también te sacó a ti. Recuerde algo: con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Medida sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Entonces dice, hermanos, en el verso 10, cuando él vio que las piedras comenzaban a caer al suelo y que ya no había nadie, hermanos, ni los discípulos se quedaron. Ni Pedro, ni Juan, ni Tomás, nadie de los discípulos se quedó ahí. ¿Quiénes se quedaron? El hombre más santo que ha pisado este planeta con la mujer más pecadora, semidesnuda, ahí tirada. Y Jesús hace la pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y vean, verso 11: nadie, Señor. Y Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Él era el único juez para dictaminar sentencia. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Tú te mereces la muerte, mujer. Tú mereces ser condenada, igual que todos estos hipócritas que se han ido, incluidos mis 12. Se la dejaron solo, hermano. Ahí no estaban los 12. Todos los que estamos acá merecíamos la muerte y la condenación eterna. Pero Jesús no nos condenó, porque no nos ha condenado. Ahora, ¿por qué no nos condenó? Porque Dios se hizo de la vista gorda con nuestro pecado y dijo: no, aquí que quede entre nos. No, la Biblia establece un principio, hermanos: la paga del pecado es muerte. Alma que pecare, esa va a morir. Pero entonces ahí viene lo glorioso del evangelio: que el juez del universo, que es Jesús, decidió pagar nuestra deuda yendo a la cruz a morir por nuestros pecados.
Por eso es que ahora Jesús está diciendo: ahora yo no te condeno. Pero esa liberación que ahora Jesús está haciendo de la mujer no es para que haga fiesta y haga del evangelio chonguenga, como decimos, ¿verdad? Sino que, como le dicen en la parte final del verso 11, ahora vete. ¿Y qué le dice? Y no peques más, no vuelvas a pecar. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Que nosotros debemos de tener mucho cuidado en la manera, número uno, en cómo juzgamos a las personas. Puede ser, hermanos, que sea cierto alguna situación de una persona, pero recuerde que con la misma vara con la que medimos, seremos medidos. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Pero también este pasaje nos enseña la escandalosa compasión de Jesús por el pecador. Y por eso es que la iglesia, hermanos, tardó muchos siglos. Por eso es que este relato andaba en Lucas, andaba después al final de Lucas, después salió al final de Juan, hasta que por último apareció aquí insertado. Nadie quería este relato de la mujer adúltera porque lo consideraban muy escandaloso. Pero, hermanos, lo que nos deja ver esto es el gran amor de Jesús por nosotros. Nosotros no merecíamos ese trato misericordioso que Él tuvo. Si había una persona ahí, hermanos, que era el único con solvencia de tirar la primera piedra, ese era Jesús. Pero Jesús no tiró la piedra. Jesús extendió sus brazos hacia nosotros y hacia esa mujer para amarnos y perdonarnos. Amén, hermanos. Así que Dios nos ayude también a nosotros a ser compasivos, a ser misericordiosos como nuestro Maestro. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacerle una invitación a todas aquellas personas que han venido a este lugar y ahora quieran recibir el perdón de Dios. Tal vez usted dice: lo que yo he hecho es muy grave, hermano, pero no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar, que no pueda limpiar. Solo Jesús puede librarte, pero también solo Jesús puede condenarte. Así que esta noche, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Póngase en pie y ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Dios le bendiga. El caballero, venga, quiero orar por usted. Pase, hermano, ayúdeme por favor. Bienvenido a la familia de Dios. Dios le ama, hermano. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse como lo hace esta vida? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Venga y reciba el perdón del Señor. Póngase en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Nadie le condena, nadie le juzga dentro de nosotros, porque nosotros también hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y Jesús extendió su gracia y su misericordia sobre nosotros. Así que si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, yo no sé cuáles son sus pecados, yo no sé cuáles son sus faltas, pero la bendita sangre del Hijo de Dios está acá para perdonarle. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse o quiera entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Recibe el perdón de Dios y verá cómo el Señor le da una nueva vida. ¿Habrá alguien? Si no, voy a orar por esta vida, pero yo sé que aquí hay más personas. Estás luchando ahí en tu asiento porque te da pena y vergüenza. No sientas ninguna pena.
No sientas ninguna vergüenza. Aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar, nadie te va a preguntar qué has hecho. Pero sí es importante que tú te pongas a cuentas con el Hijo de Dios. ¿Hay alguien más? Cierro esta invitación. También a usted, estimado oyente de la radio, o los que nos ven a través del internet, le extiendo esta invitación para que se una con nosotros a esta oración. Vamos a orar por esta vida, pero si en lo que estoy orando hay alguien más que desea pasar, hágalo. Yo sé que el Señor perdonará sus pecados. Tal vez usted pueda decir: mi pecado es muy grande, hermano, pero no hay pecado grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, porque tú nos concedes la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, gracias por esta vida que ahora se entrega a ti. Perdona sus pecados, lávale en tu sangre, Señor. Dale la nueva vida que has prometido, y que a partir de este momento mi hermano pueda levantarse limpio de sus pecados, pueda levantarse, Señor, con una nueva naturaleza que se produce cuando creemos en ti. Igualmente por aquellos que a través de la radio, el internet, están escuchando esta predicación, llega a ellos, Señor, y bendíceles, lávales en tu sangre, perdónales. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a no ser jueces implacables, porque con la misma vara con la que medimos seremos medidos. Con la misma vara, Señor, con la que juzgamos seremos juzgados. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos y misericordiosos, porque misericordia y justicia es lo que tú quieres. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano con un fuerte aplauso, hermanos. Bienvenido a la familia de Dios, amado hermano. Vamos a orar, hermanos. En esta ocasión lo vamos a hacer por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cada uno como haya propuesto en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría y sencillez de corazón. Padre, gracias porque nos permite ser parte de tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor, que con generosidad y sencillez da para que este ministerio siga caminando. En Cristo Jesús, amén y amén. Cantamos al Señor mientras ofrendamos. Ofrendamos al Señor con alegría.